A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. En las últimas horas hemos escuchado mucha información sobre diversos temas. Hay una gran cantidad. Está pasando en el mundo cosas insospechadas, en América, en el Ecuador, en el Perú, en Colombia, en Bolivia, en los Estados Unidos, en todas partes. Hay una, si se quiere, riqueza en cuanto a producción noticiosa. Desde luego, pues ya quedará en nosotros el identificar, el hacer una especie de identificación selectiva de las noticias que pueden ser útiles, porque existen de las unas y de las otras. Por supuesto, las malas noticias también sirven como para que tengamos muy presente qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Estamos por lo regular nosotros tratando de enfocarnos a esta relación de la sociedad con el sector público. Yo quiero hacer una especie de pregunta. Hace pocos días hubo una especie de crisis en el Consejo de la Judicatura de Transición. Y de pronto uno de sus integrantes, el doctor Albán, renunció, se fue. De pronto dijo que tenía que asistir a terminar un posgrado que lo está haciendo en los Estados Unidos. Pero bueno, supongo yo que esto del posgrado es un tema que viene desde mucho tiempo atrás. Pero solo me cabe una pregunta para el doctor Albán, o mejor dicho, en función de lo que él ha manifestado. Cuando dice que es muy corto el tiempo como para que el Consejo de la Judicatura pudo haber evaluado a los jueces. Bueno, eso del tiempo lo conocía desde el instante que tomaba posesión del cargo. No es que le dijeron ya cuando estaba en el ejercicio de función, sabe que tiene tantos días. Es obvio que estaban preestablecidos los plazos, etcétera, en función de lo transitorio de todo el esquema, partiendo incluso de la consulta popular que determinó una pregunta para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo a que se conforme un consejo de participación ciudadana transitorio y en forma mayoritaria. Por supuesto, el pueblo, con un mandato que ha de cumplirse, dijo sí. Pero ya. Cuando digo sí, pero ya, debemos partir de algunas premisas. Y tiene relación con lo decidido por el doctor Albán. Yo quisiera primero saber qué opinará el jurista, famoso, respetable, no hay duda. ¿Qué opinará respecto del punto de partida de esta avalancha correísta que se propuso y lo consiguió organizarse para delinquir? ¿Qué pensará, digo él, y qué opinión tendrá respecto del golpe de Estado al Congreso para dar paso a la Asamblea Constituyente? Solo eso, pero eso y nada más. Porque medio como que entiendo que el jurista dice, no podemos nosotros apartarnos de las normas, de la Constitución, de la ley. Yo me pregunto, si tenemos esa como premisa, entonces vamos a estrellarnos y vamos a chocar con lo que elaboraron los correístas precisamente para eso, para que de repente alguien diga, en momentos en que se está descorreizando el país, sí, pero esto no hay cómo hacer. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Pero si es ilegítimo todo lo que hicieron. Partieron de un golpe de Estado. No, señor, no podemos en este momento aspirar a que se conviertan en una especie de fiscales los señores del Consejo de Participación Ciudadana, que no lo han permitido,
los señores del Consejo de la Judicatura, que de alguna manera esta crisis ha permitido que medio como que saquen la cabeza, como se dice, los correístas que desinstitucionalizaron la patria, que persiguieron, que hicieron de las suyas, que se robaron el dinero, los dineros públicos, los dineros jueces, pues. El señor Glass no está preso porque se le ocurrió a alguien mandarlo preso. No, pues hay un juicio. Cierto es que está en casación y podrá ir a las cortes internacionales, etc. Sí, pero está sentenciado. Está sentenciado por haberse robado la plata. Punto. Así que queda planteado. Ojalá algún día escuchemos al doctor Albán. ¿Qué opina sobre el golpe de Estado al Congreso? Porque si dice que fue legítimo, entonces podemos ya a lo mejor hasta irnos a entender qué es lo que está pensando respecto del correísmo. Quién sabe hasta si el ADN del pensamiento sobre el correísmo. El día de ayer vimos una fotografía a través de las redes sociales donde en la oficina de Naciones Unidas de la presidenta o de la presidencia, la ex canciller, la señora María Fernanda Espinosa, hace algo así como alarde. Yo no estaría en desacuerdo si se tratase de otra persona y en otras circunstancias. Y dice, aquí está la bandera del Ecuador en la presidencia de este organismo. No muy bien representado desde el punto de vista de lo que pensamos los ecuatorianos, porque ella ha sido fiel, obsesiva y un poco casi con servidumbre defensora de Chávez, de Maduro, de Ortega, de los Kirchner, de Lula, de Correa, de toda la banda. A ver, eso de Correa en la última parte, hagámosle un paréntesis, porque ella pues tuvo que, o lo hizo en conciencia, distanciarse del correísmo, comillas, distanciarse del correísmo. Pero vamos a ver si eso es posible luego de un pequeño análisis respecto de los instrumentos que tiene Naciones Unidas para tratar temas de corrupción y de perseguimiento de los delitos que tienen que ver con una supranacionalidad, es decir, que todos los países suscriptores de los convenios están en la obligación de contribuir para perseguir a ciudadanos que se han levantado fondos públicos o que han cometido delitos execrables, como por ejemplo de lesa humanidad, etc. Hay un capítulo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Así se llama la convención. ¿Qué está haciendo el fiscal en este momento? Está persiguiendo un delito de delincuencia organizada. Ese es el delito que tiene la mayor pena en el Ecuador a aplicarse si se diese con el paradero de aquellos que están involucrados y con juicio justo y debido proceso se lo sentencia. Repito, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Está abierto un proceso en este momento. El artículo 51 del capítulo 5 habla incluso de la recuperación de capitales. Es decir, si encontramos en un país que es signatario de este capítulo, de esta convención, es obvio que los bancos y los organismos de control in situ abrirán las puertas y las cuentas de todo cuanto fascineroso fue a poner dinero sucio, buscando convertir a esa institución en una especie de lavandería para sacarlo limpio y poder disfrutarlo. Cuando la señora Espinosa dice que está feliz de que a sus espaldas esté la bandera de Ecuador, habríamos preferido, y digo habríamos porque, por supuesto, habría yo, sí, no voy a hablar con un yo en primera persona, digo habríamos preferido, porque hemos comentado con muchos ciudadanos sobre este tema, ¿qué habría sido lo lógico? De que la señora nos diga, tengo aquí, pero muy claro, en la primera carpeta,
todas las herramientas que apuntan con toda esa nomenclatura jurídica que es parte de la convención para perseguir a los delincuentes, que se organizaron para eso, los que se organizaron para la corrupción, para robarse los fondos públicos, los que se organizaron para hacer trata de blancas, los que se organizaron para cometer delitos de lesa humanidad. Para todos ellos, la convención define la obligatoriedad de los países de contribuir y colaborar para perseguirlos y para recuperar el dinero también. De suerte que todavía vemos que no se sale de la emoción, ¿no?, obvia, hasta la entendemos, que le significó para la señora, si bien es cierto que buscaron ese camino para que la salida de la Cancillería la salida de la Cancillería no sea tan traumática. Bueno, pues entonces hasta mientras puedes irte a este organismo internacional a presidirlo. ¿Cuándo vamos? ¿Ustedes creen? Yo me pregunto y me voy a contestar. Yo no creo que la señora Espinosa vaya a estar en Naciones Unidas preocupándose particularmente de este capítulo anticorrupción, cuya organización, Naciones Unidas, tiene una herramienta extraordinaria en la Convención de Naciones Unidas para perseguir el delito y la organización delincuencial. ¿Que cómo se hace? Solo preguntemos qué es lo que pasó en Guatemala, cuando el expresidente Otto Pérez fue el cachiporrero del encarcelamiento. Luego le siguió su vicepresidenta, el presidente del Congreso, ministros de Estado y algunos parlamentarios. Aparte de mucha gente que no está en el listado de la noticia. Recuperaron el dinero, lo hemos dicho aquí varias veces. Recuperaron el dinero también del Brasil, de Lava Jato, que estaban en cuentas de Suiza, sobre $1.000 millones. Lo hemos repetido en forma reiterada. Así que el presidente está a estas horas ya en Nueva York, donde tendrá su presentación en Naciones Unidas. Lo harán otros presidentes, si no me equivoco, el presidente Macri, el presidente Duque de Colombia. Todos ellos darán sus puntos de vista sobre el tema a tratarse en agenda. Pero ¿qué habría sido no habría sido extraordinaria, me pregunto, que la señora María Fernanda Espinosa le diga: presidente, aquí tengo, con una copia textual en la parte que corresponda, al convenio de Palermo, del cual nosotros somos suscriptores, a través del instrumento macro, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Aquí tengo el documento elaborado para que el señor canciller Valencia implemente su trámite a efecto de firmar un convenio con esta institución, dígase Naciones Unidas. Vuelvo y repito, al amparo del convenio de Palermo, para perseguir a los delincuentes, para que incluso no pierda la fe, en el sentido de que no pasa nada cuando ha pasado mucho. Y falta también mucho por pasar, porque una cosa es procesarlos, sentenciarlos, y otra cosa es recuperar el dinero. Por supuesto, lo uno está conectado con lo otro. Pero aún en la parte procesal, en otros países han logrado recuperar el dinero, por la vía incluso de la cooperación eficaz. Lo que quiere decir que los procesados buscan justificar de alguna manera el que les puedan bajar la pena y cuentan. Así que nos debe. Yo no creo que exista mucha confianza. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente. Vamos a ver a su retorno qué es lo que nos dice el canciller. Yo creo que los representantes de los medios de comunicación deberían preguntarles, lo digo con todo respeto, al canciller de la República: ¿qué opina usted sobre el convenio de Palermo, que nace de la Convención de las Naciones Unidas para perseguir los derechos de delincuencia organizada? ¿Ustedes han hecho algún borrador sobre ese tema? Estamos trabajando en ese asunto. Solo hasta ahí este punto.
El contralor Pablo Celi acaba de retornar de Europa y de lo que se ha escuchado, ha mantenido conversaciones de orden interinstitucional, técnico, político, por supuesto, con los tribunales de cuentas de Portugal, de España, de Italia y de Francia, si no me equivoco. El día que se hace cargo de la Contraloría General del Estado, el doctor Celi, le dijo al país: me propongo, primero, abrir las cajas que sean necesarias abrir, todas las cajas de escritorios, todos los archivos, etcétera, para que el país conozca qué es lo que aquí ha pasado. Y por supuesto que lo ha cumplido, pues. La veeduría y los auditores de la Contraloría en el tema de la deuda pública, en la cual está, por supuesto, indiciado, por usar un término que no está precisamente en el COIP, pero que es históricamente usado por nosotros, ¿no? El propio presidente de la República y el ministro Rivera y otros funcionarios del Estado. Ha hecho una auditoría también al Seguro Social, acompañado de una veeduría de gente experta. Voy a citar solo el nombre del doctor Marco Proaño Maya, tratadista en temas del Seguro Social. Mis respetos para el ciudadano ecuatoriano, está Henry Llanes y otros. Ha hecho una veeduría también para hacer un seguimiento de los vuelos de los aviones presidenciales que misteriosamente sin pasajeros recorrieron el mundo, y habría que ver con qué motivo, si se están entrenando los pilotos o es que estaban en un nuevo rubro o capítulo de promoción del país, que se lo promocione, valga la redundancia, con una bandera que está pintada en el fuselaje de un avión. No, todo eso es lo que realmente se está investigando. ¿Cuántas determinaciones con indicios de responsabilidad ha hecho la Contraloría? Varios. Y precisamente leí una cuenta de Twitter que decía: tantos indicios de responsabilidad penal y no pasa nada. A ver, un momentito. Terminemos con el tema del Tribunal de Cuentas. En esencia, ¿qué es lo que escuché yo algún día al Contralor? Y en esencia digo, ¿qué es lo comparativo con estos organismos que funcionan en otros países? ¿Qué es lo comparativo? A ver, el auditor de la Contraloría tiene entre su función específica determinar técnicamente el manejo de los fondos públicos. Dígase, por ejemplo, en obras de infraestructura, la oferta, el costo, la capacidad técnica, la experiencia, etc. En números versus la obra, esa es una auditoría. Pero de igual manera, el propio auditor tiene la responsabilidad de hacer una determinación, es decir, resolver en términos administrativos un fallo de responsabilidad civil, penal, indicios de responsabilidad penal, administrativa. ¿Qué es lo que busca un tribunal? Primero, equilibrar decisiones entre un grupo de juristas y técnicos que serían los responsables de controlar el buen uso de los fondos públicos. Yo creo que de suyo, un organismo como este significaría una especie de presencia preventiva, porque no solo el éxito, por último, una vez que se ha cometido el ilícito, está en determinarlo. Lo ideal sería prevenirlo, y por eso es que la ley de contratación pública, siempre hasta el correísmo, que fue una especie de peste, establecía como a la Contraloría y a la Procuraduría como entes que deberían dar un certificado que en lo técnico y en lo legal, un contrato con el sector público estaba limpio, estaba expedito como para firmarlo. Lo eliminó Correa, pues. Es que ¿cómo no ha de eliminarlo? Si la pretensión y la organización delincuencial les obligaba a quitar todo tipo de controles y abrir las puertas de par en par para la vía de las emergencias, por ejemplo, y contratar a dedo. Vaya a ver lo que ha pasado en la plataforma financiera aquí en la ciudad de Quito, donde hay una determinación de millones de dólares, donde incluso
esto que se llamaba SECOP, SEGOP o algo así, no controlaba pues el tiempo y la duración del contrato, etcétera, etcétera, pero eso está en camino a una determinación como la que entiendo yo debería ocurrir. Entonces, el Tribunal de Cuentas vendría a ser, yo digo, solo en su presentación, un tribunal compuesto por personajes conocedores de la materia. Que digan, no, pues aquí no es que vamos y vamos a establecer un palanqueo, ni mucho menos, no. Técnico, primero el auditor del insumo. Y el tribunal resuelve y determina. Estamos un poco haciendo un equilibrio entre lo uno y lo otro y estamos desconcentrando en la posibilidad, en la certeza de que el organismo de control cumpla su papel y en la certeza de que el ciudadano usuario por la vía y por la necesidad de cumplir con sus compromisos contractuales, de hacer las cosas bien, para tranquilidad suya incluso, y fundamentalmente. Así que este es un tema que yo creo que los expertos, los estudiosos, los que tengan unos más que otros facilidad de hacer un análisis comparativo con lo que ocurre en otros países que pueda darse, sería un paso institucional que va por el camino de una recuperación de ese altísimo organismo que siempre fue respetable y cada vez más fue respetable cuando no tenía sino distancia prudente con el Ejecutivo. Pero ya vimos lo que pasó en la década del correísmo en ese organismo de control. Así que yo no creo que se puede dejar de analizar este tema. Más bien, creo que es un asunto de importantísima discusión y que sería parte de la recuperación institucional. Me quiero referir sobre este tema en el asunto de los indicios de responsabilidad penal. Muchos creían y creíamos de que la Contraloría tenía que activar los juicios y las investigaciones. En este caso, por ejemplo, el titular de la investigación, de acuerdo al COIP y a la Constitución, es el fiscal general de la Nación y sus fiscales, obviamente. Si le llega un indicio de responsabilidad penal de la Contraloría, el fiscal tiene en forma plena, amplia, y esa es su función, su obligación y su responsabilidad de tramitar un proceso que puede iniciarse con una investigación o, por supuesto, o directamente, en muchos casos puede procesar a un ciudadano con una instrucción y los pasos procesales que vienen luego. Cuando se decía que la Contraloría tiene que estar ahí, voy a usar el término doméstico, tiene que estar atrás del fiscal para que lo haga. Ojalá y pronto desaparezca la presencia del representante de la Contraloría ya en la investigación, porque ya no tiene mayor cosa que hacer. Pues. Ya la Contraloría presentó toda la información que tiene desde el punto de vista técnico, económico, cumplimientos, incumplimientos. Ya lo presentó ante el fiscal. Hasta podría pensarse que de repente podría haber un conflicto de intereses entre el representante de la Contraloría y la Fiscalía, porque seguramente se ha de comprender que el representante de la Contraloría quisiera que sus determinaciones tengan éxito hasta el final y ojalá pues vayan a parar donde tienen que parar los que han incumplido. Yo creo que está de más, porque ya cumplieron con su papel, ya terminó su fase, la fase en la que interviene, que es el control. Le corresponde al fiscal, única y exclusivamente al fiscal. Otro tema que quisiera, antes de terminar, tratarlos con ustedes. Escuché una tertulia entre el coronel Carrión y el general González, ex jefe del Comando Conjunto del 30S. La disputa que se dio en una radioemisora de estos dos ciudadanos no nos aclaran cosas, especialmente en un caso, me refiero a Fuerzas Armadas. No,
nos provocan una serie de incógnitas. El general González, dijo esta mañana que el vehículo que sacaba del hospital militar, del hospital policial, al señor Correa, había recibido algo así como 21 impactos de bala. Póngame atención, esto está ya en la nube, porque está grabado, una entrevista que se hizo en una radio esta mañana. Como 19 impactos de bala. Un proyectil llegó al cuerpo de Froilán Jiménez y lo mató. Y le quitó la vida. Pero ocurre que a lo que ingresaba a grabar este programa, me encuentro con el coronel Carrión. Y me dice que en las pericias habían 2 impactos de bala. En el vehículo y otro en el cuerpo de Froilán. Esta víctima del 30S, encabezada, y que tiene como su único responsable, primero, al señor Correa. Por ahí algún tuitero abogado buscando clientes, pese a que sus clientes pasan con grillete y otros han perdido los juicios. Dice, muchos se alegrarán, pero yo en derecho digo que no tienen por qué alegrarse. Yo no sé si buscan ser abogados de Correa o qué mismo es lo que quieren, ¿no? Porque en el Twitter no ilustra, solo medio informa. No ilustra. Yo le escuché por ahí una crítica algún día al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, más o menos decir lo que yo digo, por supuesto en sus propios términos, y yo coincido plenamente. Entonces, pero volvamos al tema de la discusión de estos 2 oficiales, tanto del ejército como de la policía. Pero ocurre que dice el coronel Carrión, aquí en las puertas de la radioestación, me dice, no, fueron 2 disparos, el uno a Froilán y el otro en el vehículo. Y ese vehículo, que recuerden ustedes, ese no era un vehículo ni del ejército, ni de la policía, ni del Comando Conjunto, ni del Regimiento Quito, ni del Ministerio de Defensa. Ese era el vehículo de la vicepresidenta del Congreso, de la señora Irina Cabezas, la vicepresidenta de la Asamblea. Yo no sé por qué ella presta el vehículo. No avanzo a comprender. Yo alguna vez cometí un error. Yo dije que a él lo sacaron en un vehículo blindado. No ha sido así. Yo cometí un error y me excuso por eso. No. Él ha salido en el vehículo. Recién nos enteramos. Es que todas las noticias las manejaron de acuerdo al interés que tenía el poder, obviamente. ¿Por qué salió en un vehículo de la Asamblea Nacional, concretamente la vicepresidenta de la Asamblea Nacional? ¿Cómo así? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el mentalizador y el que conducía el comité de crisis? Por lo dicho por el comandante Castro, que era comandante del ejército, ya sabemos que quien dio la orden de que lo rescaten fue el presidente de la República. El coronel Carrión dice que nunca estuvo en peligro, que no se debió haber efectuado ese procedimiento. Pero qué grave lo que les voy a decir. Dice que ese vehículo fue llevado a un recinto militar y que le dieron bala. ¡Caramba! Si eso es verdad, entonces en este tema hay que ir con una profundidad seria, porque esto sí es macabro, haber llegado a esos extremos. Voy a terminar dejándoles esta inquietud, que la voy a tratar de perfeccionar, si se quiere, con la presencia del coronel Carrión en las próximas horas para hacer un programa, porque este tema va a ser muy complicado y para larga data. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción.
La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción.